Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy le traemos un tema que es seguro de mucho interés, porque la guerra en Ucrania está entrando en su tercer año de contienda, donde Rusia ha tenido que enfrentar en su conjunto a todos los países de la OTAN, ha tenido que enfrentar el financiamiento bélico de alrededor de 50 países que han intentado por todas las vías posibles detener el avance ruso. El discurso y la narrativa de Occidente ya la conocemos. Aquí solamente existe un solo culpable, es Rusia, el país invasor, y se olvidan, con toda la mala intención del mundo, de cuáles fueron las verdaderas razones del inicio de esta guerra, que ha costado miles de vidas. Yo tenía algunos datos que quería compartir con ustedes antes de comenzar este programa, datos realmente escalofriantes, de la cantidad de bajas que ha sufrido el ejército ucraniano en estos 2 años de guerra, que ha servido como carne de cañón a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Este es el programa Entre Líneas, programa del periódico Gramma, que aborda temas internacionales buscando entre las líneas de la noticia las razones, la importancia de lo que está aconteciendo para compartirlo con ustedes. Espero que sea del agrado de los que siguen el Gramma Digital y que podamos seguir compartiendo este espacio. Hoy me encuentro en solitario. Para entrar en detalle, voy a comenzar con esas cifras que les quería compartir, dije que iba a compartir con ustedes. El ejército ucraniano, para que tengan una idea, ha sufrido más de 444.000 bajas desde el comienzo de la operación militar de Rusia el 24 de febrero del 2022, según sostuvo el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Hay una cifra ahí ridícula dada por Volodymyr Zelensky, donde hablaba que Ucrania ha sufrido 31.000 bajas. Eso es completamente absurdo e imposible. Sabemos que 31.000 bajas ha sufrido posiblemente solamente en una de las batallas que se han sostenido. Pero ha sido un desastre realmente para el ejército ucraniano en todos los sentidos. No solamente en cuanto a las fuerzas vivas, sino también en cuanto a los materiales de guerra, que como les decía, le han llegado a todas partes del mundo. El presupuesto ha sido enorme por parte de Estados Unidos y por parte de los países de la OTAN. Esta cifra de Zelensky de 31.000 ha sido motivo de chanza, ¿no? Motivo de risa, de burla, motivo de meme, carne de meme, como decimos, en muchas partes del mundo, porque realmente eso era casi imposible de contar. Solamente las bajas diarias de Ucrania desde principios del 2004 han sido de más de 800 soldados diarios y 120 equipos militares. Estados Unidos está sacrificando vidas ucranianas en aras de sus intereses geopolíticos, sin tener la más mínima posibilidad de éxito. Pero creo que sería bueno que fuéramos a los comienzos de esta historia, o sea, cómo comenzó esta historia, para después un poco hablar de lo que está aconteciendo en estos momentos, en este conflicto entre Rusia y la OTAN. Hay que ir atrás, hay que ir al pasado, hay que ir al momento en que se desintegra la Unión Soviética, momento podríamos decir, de abracitos, de festejos. Todo se acabó la Guerra Fría, estaban todas las tesis de Fukuyama y de otros pensadores del mundo capitalista, del mundo occidental, hablando del fin de la historia, todavía terminado, ya el mundo termina con el triunfo del capitalismo. Un país desintegrado, un país desmembrado, un país que pierde su mayor parte de sus fuerzas, que entra en una profunda crisis económica. Y algunos de los capitalistas rusos, algunos de los funcionarios rusos, políticos rusos de la época, pensaban que comenzaba realmente una nueva era donde iban a entrar a formar parte de la comunidad en Europa, y iban a entrar a formar parte incluso de la OTAN. Bueno, ¿qué necesidad había de mantener la OTAN si sencillamente había desaparecido por completo el peligro de la presencia rusa? No existía la antigua Unión Soviética, no existía el Pacto de Varsovia, por lo tanto, ¿qué sentido tenía mantener la OTAN? Sin embargo, la OTAN se mantuvo y nunca le dio entrada a las pretensiones de algunas personas en Rusia que creyeron en un momento que podían entrar de igual a igual. Tuvieron que descubrir que esta gente no tenía ninguna intención de convertirse en aliados verdaderos de Rusia, para nada. Porque lo que comenzó a hacer la OTAN, a pesar de las promesas que le hicieron a Gorbachev en su momento, de que la OTAN no se iba a extender hacia el este, comenzaron a acercarse a la frontera de Rusia. Fue un proceso rápido para los cánones de la OTAN, y fueron acercando a la frontera, se fueron acercando cada vez más a la frontera hasta la situación que está hoy, donde incluso Suecia, Finlandia se
están bien pegaditos, están los países bálticos, está Polonia, una cercanía geográfica tremenda con Rusia. No se cumplió la promesa de no acercarse a la frontera, se acercaron peligrosamente a la frontera. Pero le fueron arriba a Rusia, no como un país aliado, fueron a Rusia a desmembrarla, fueron a Rusia a apoderarse de sus riquezas naturales, fueron a Rusia a arruinar la economía rusa, a depredar. Y ahí ocurre un fenómeno. Esa posición de Occidente hostil hacia Rusia generó un renacimiento, un fortalecimiento del nacionalismo ruso que reacciona, evidentemente, contra todas estas cosas. Rusia comienza a recuperarse de la crisis económica, comienza a levantar su economía, comienza a recuperar posiciones y comienza a rectificar algunas de sus posiciones en política exterior, sobre todo la visión esta de ver a Occidente como aliados, cuando esta gente en ningún momento tuvieron esa intención. Y hay un punto de inflexión que ocurre con el Maidán, aquellos acontecimientos en Kiev del 2014, donde los neonazis, apoyados por Estados Unidos con la presencia de Nuland en el terreno y con la presencia de otros funcionarios estadounidenses, llevan al poder a las fuerzas neonazis, a las fuerzas neofascistas, ultranacionalistas ucranianas, y comienza todo un proceso de rearme, un proceso de preparación para llevar a Ucrania a una guerra con Rusia. Ya lo habían vaticinado muchos de los grandes pensadores geopolíticos, tanques pensantes estadounidenses de muchos años antes, el papel que Ucrania podía jugar en el enfrentamiento a Rusia, a la que pretendían y han pretendido siempre convertir en múltiples repúblicas, debilitarla como competencia, debilitarla como un país que puede hacerle frente, como un país que puede competir por los mercados en el mundo, que al final es la esencia de lo que buscan todos los imperios, todos los países capitalistas del mundo. En esta nueva repartición del mundo que creyeron que iba a comenzar, que de hecho comenzó, vamos a hablar con claridad, después de la caída del socialismo, donde se lanzaron el socialismo en Europa del Este, o sea, los proyectos socialistas de Europa del Este, claro, el socialismo no se cayó en ese momento para nada. Era un proyecto que sin duda fracasó en Europa, motivado por muchas causas. Lo cierto es que en el 2014 sube al poder un gobierno ultranacionalista, que reivindica muchas de las figuras del fascismo. Ahí está toda la reivindicación de bandera de las SS ucranianas, olvidando por completo los crímenes que se cometieron contra el pueblo ucraniano, porque una de las cosas terribles de aquí es que están olvidando el sacrificio de vida que ocurrió en Ucrania con la presencia nazi en Ucrania, con la invasión. Es olvidar el exterminio de millones de rusos, de polacos, de húngaros, de ucranianos que vivían en esa región en el momento de la invasión nazi. Lo cierto es que las repúblicas de la zona del Donbass, del este de Ucrania, se rebelan ante la situación del golpe de Estado, comienzan a buscar el apoyo de Rusia y comienza una guerra de exterminio, una guerra durísima de exterminio contra esa república. Tendríamos que referirnos a los tratados de paz que se firmaron en Minsk, los acuerdos de Minsk, donde se acordaron un grupo de cosas que Occidente desconoció, ignoró por completo, no cumplió, donde se aseguró la existencia de la República del Este de Ucrania, de la autonomía de esa república, algo que se incumplió por completo, porque siguieron los bombardeos, siguieron las masacres. Después reconoció la misma Angela Merkel, que había sido una de las firmantes de estos acuerdos, reconoció que había sido solamente una medida, una estrategia para ganar tiempo, para poder fortalecerse y utilizar a Ucrania como punta de lanza contra Rusia. La amenaza constante del acercamiento de la OTAN a la frontera, que constituye un peligro real para Rusia, la situación que se crea en las repúblicas del Donbass, toda la zona de Lugansk, Donetsk y demás, es lo que hace necesaria la presencia del ejército ruso, la operación militar especial, en febrero de ese año, con el objetivo de detener lo que está ocurriendo. Toma la iniciativa, o sea, ante la real amenaza de que ocurra una confrontación, ante la real amenaza de que ocurra una invasión, incluso militar, una guerra, en condiciones desfavorables para Rusia, Rusia se adelanta a esta situación y comienza la famosa operación militar especial. En el contexto de hoy, bueno, ya sabemos lo que está sucediendo. Están las noticias, o sea, la gran operación ucraniana, la gran contraofensiva ucraniana fracasó, después de haber dado con bombos y platillos la idea del éxito de la ofensiva que había realizado Ucrania meses antes, donde habían recuperado zonas importantes, donde habían rechazado a los rusos de Kiev. Se creó toda una narrativa fantasiosa sobre aquello, cuando después se supo que realmente lo que había ocurrido, la retirada rusa,
se había debido a un acto de buena voluntad producto de los tratados de paz que se habían firmado en Turquía. Rusia realmente nunca, más allá de lo que digan algunos teóricos del tema, Rusia jamás en la vida pretendió ocupar Kiev, tomar Kiev. No tenía fuerza para hacerlo, no llegó, sí tenía fuerza, pero no llevó fuerza, me refiero a las fuerzas que estaban en el frente, para tomar una ciudad como Kiev. El objetivo era desviar tropas, desviar parte de las fuerzas ucranianas, distraer a parte de las fuerzas ucranianas a la defensa de esa región de Kiev, mientras se llevaba a cabo la liberación del este de Ucrania. En un acto de buena voluntad, las tropas rusas se retiran, porque se ha acordado llegar a un acuerdo de paz que se incumple por parte de Ucrania, a partir sobre todo de la presencia y de la actitud asumida por Boris Johnson. Y bueno, este señor Boris Johnson, que juega un papel importantísimo en el incumplimiento que le promete el apoyo decidido a Ucrania, no solamente de Gran Bretaña, de Inglaterra, del Reino Unido, sino también de la OTAN. Y él incumple en eso. O sea, no hubo una ofensiva exitosa de Ucrania que rechazó a las tropas rusas. Los rusos se retiraron. Recuerden en aquellos meses, la columna aquella famosa de tanques se retiraron. Nadie los tocó. La retirada rusa ocurrió prácticamente sin bajas por parte de Rusia. Y esta contraofensiva de verano que preparan los ucranianos, con el objetivo de llegar a Crimea, que no estaba basada en un estudio real, en un cálculo militar real, terminó un fracaso extraordinario. Solamente pudieron atravesar 1,5 kilómetros de la famosa línea defensiva de Rusia y le costó miles y miles de bajas. Ahora, hay una reunión recientemente en París, con iniciativa de Macron, presidente francés. Se reunieron una veintena de países para ayudar a Ucrania y se les ha ocurrido la idea de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Invitaron al primer ministro de Eslovaquia, que denuncia la intención de este grupo de gente de enviar estas tropas. Él lo considera incluso una estupidez mayor, considera una cosa totalmente tonta, un error en todos los sentidos, porque esto generaría un escalamiento del conflicto de consecuencias impredecibles. Aquí no se puede invocar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, sencillamente porque no aplica. O sea, Ucrania no es miembro de la alianza y es muy probable que no lo sea nunca, a pesar de todas las cosas que se prometen y que se han dicho. Es muy probable que jamás Ucrania entre a formar parte. Esta idea de esta insistencia incluso en proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance para atacar la profundidad rusa. Se están tratando de escalar esta guerra, que ha sido un desastre para la OTAN y que ha demostrado la incapacidad de la OTAN para enfrentar una guerra con Rusia. Más allá de lo que está sucediendo en Ucrania, porque no se trata de Ucrania fue derrotada hace mucho tiempo, o sea, realmente Ucrania perdió la guerra hace mucho tiempo. Si vamos al número de materiales de guerra a los soldados, sin la ayuda de Occidente, no hubieran llegado jamás hasta aquí. Y Rusia ha llevado adelante una guerra de desgaste que ha permitido destruir no solamente todo el material bélico ucraniano, sino además todos los suministros y buena parte de las reservas de la OTAN, llevándolo a una situación que tienen que estar sacando cuenta ahora de con qué cuentan realmente para la defensa de los países de la OTAN. Más allá de toda esta narrativa que se han inventado de los peligros que significa Rusia, que si Rusia pretende invadir Occidente, que si pierden la guerra en Ucrania, más allá Rusia va a invadir, una cosa que está más que claro. No sé si vieron la entrevista reciente que Putin dio al periodista estadounidense, a Carlson, donde Putin aclara muy bien esto y que quedó claro para todo el mundo. Rusia no tiene intención ninguna de invadir Europa. Rusia sencillamente no le quedó otro camino que enfrentar en el terreno la amenaza terrible de una invasión. Los rusos saben perfectamente bien lo que es una guerra. Vivieron una guerra mundial terrible. Han vivido muchísimas guerras. No es la primera vez que varios países se coaligan para invadir Rusia y son derrotados. Ahora se habla de que si los planes de la contraofensiva estaban en la mesa de los dirigentes rusos, los militares rusos, antes de que ocurriera. Y bueno, eso puede ser real, puede ser que así haya sucedido. Conocemos la capacidad de la inteligencia rusa. Y es muy probable, es parte de la guerra, que los rusos hayan tenido con antelación en sus manos los planes de la contraofensiva. Y ahí están los resultados. Bueno, ahora mismo recientemente cayó una de las cuestiones más importantes de Ucrania en esta guerra, que era Avdiivka, y que fue una ciudad importante, nudo de defensa, que fue construido durante años, fue preparado durante años para defender las posiciones de las líneas de operaciones en toda esa región. Y continúa Rusia mejorando sus posiciones en las líneas de operaciones de Donetsk y Kupiansk. En una semana las fuerzas rusas han liberado 3 o 4 localidades en la
República Popular de Donetsk. Fueron liberados del enemigo 327 kilómetros cuadrados de territorio de las nuevas regiones de la Federación Rusa. Esta última semana, las fuerzas rusas expulsaron al enemigo de las localidades de Poveda, Latoskino, Severnoye, en la República de Donetsk. Han capturado muchísimos prisioneros, han destruido armas de alta precisión de la reserva de las tropas ucranianas, con las que Kiev pretendía estabilizar el frente. Están haciendo todo lo posible por evitar un colapso, pero los militares rusos con armas de alta precisión destruyen las reservas que llegan, impiden la llegada de refuerzos a la línea de contacto entre las tropas rusas y ucranianas. La situación que se ha creado en el frente realmente es difícil. Rusia no tiene apuro. Hay gente que dice, bueno, Rusia, ¿por qué no rompe la línea del frente? Rusia está llevando a cabo una guerra de desgaste, protegiendo lo más posible a sus fuerzas. Se han dicho muchísimas mentiras sobre las bajas rusas. Se ha inflado muchísimo. Claro que en la guerra hay muertos, y mucho más en una ofensiva. O sea, todo el mundo sabe que un ejército a la ofensiva sufre muchísimas bajas. Es el momento más serio, más grave para un ejército, porque tiene que avanzar sobre las fortificaciones enemigas y por supuesto que se va a hacer. No se trata de un juego de arena, no estamos hablando de un juego sobre un mapa, estamos hablando de un juego real y claro que se causan bajas, pero no tiene nada que ver con las cifras escalofriantes que manejaba Occidente, los miles de bajas que tienen los rusos. Eso es sencillamente falso. Los que están teniendo bajas más allá de lo que se merecía es el pueblo ucraniano, que ha sido llevado por estos señores de la guerra a una situación compleja, que ha sido llevado a una situación grave, que fue manipulado durante años, preparado durante años para esta situación, para crear esta situación contra Rusia. Exaltaron todas las fuerzas de derecha, todas las fuerzas fascistas, para crear un frente antirruso que hiciera, que pudiera, les permitiera a la OTAN y a Estados Unidos destruir a Rusia. Hoy en día, si Occidente comete el error, si la OTAN comete el error de enviar sus tropas a Ucrania, estaría convirtiendo en algo inevitable el choque directo entre la OTAN y Rusia. Hay mucha gente empujando esta situación, hay gente jugando con estas cosas realmente muy graves, porque estamos hablando de la primera potencia nuclear del mundo, que es Rusia, y estamos hablando de un conflicto que puede agravarse y llegar a convertirse en un conflicto de carácter nuclear. Y estos señores de la guerra en Estados Unidos, en Europa, que no se caracterizan mucho por su inteligencia, están optando, sacando cuenta de que pueden ganar una guerra, sobre todo en los Estados Unidos. Están pensando algunos de estos señores que pueden ganar la guerra y llevar a Europa otra vez a la situación que ha ocurrido siempre. Si Europa sea el escenario de guerra, nosotros estamos lejos, aquí no va a pasar nada, se destruye, se desgasta Rusia, pierde Rusia o no pierde, pero queda en situación bastante seria, grave, y entonces vuelve a pasar lo mismo siempre. O sea, se aprovechan de esa situación para salir de la crisis, para salir del mal momento que están viviendo y bueno, otra vez a ocupar la posición que ocupan en el mundo y a enfrentar a que ellos consideran realmente su principal enemigo, que es realmente China. Esperemos que la cordura prime. Y quiero finalizar este programa dándole algunas de las cifras que hoy tenemos en nuestras manos, las más actualizadas sobre la catástrofe de la guerra para el ejército ucraniano, los representantes de la OTAN en el terreno. La tengan unida, miren. Destruido 474 sistemas de defensa aérea S-300, Buk M1 y OSA, 8.176 cañones de artillería de campaña y morteros, 576 aviones, 15.580 drones, 15.252 tanques y otros blindados, 1.226 lanzacohetes múltiples, 267 helicópteros, 19.138 unidades vehiculares. O sea, algo realmente impresionante. Han sufrido un desgaste tremendo. La OTAN se la ha jugado toda, se la ha puesto todo sobre el terreno en el apoyo a esta guerra, donde ellos pensaron, una guerra que ellos creyeron que iban a ganar muy fácilmente, pero que la vida ha demostrado que para nada ha sido así, ha sido todo lo contrario. Han intentado de todo, han intentado lo que no se imaginan en cuanto a provocaciones, ataques de todo tipo, y todo le ha resultado en un tremendo fracaso, de la medida de situación que se está creando. Creo que los invito a seguirla con detenimiento, porque yo creo que en este momento se está jugando una carta bien compleja que puede poner en peligro la paz mundial, que puede terminar en un desastre para todos los hombres y mujeres de este mundo. Que deseamos vivir en paz, con tranquilidad, trabajar por la prosperidad de nuestros hijos, de nuestros descendientes, de nuestras familias, de nuestros países. Entonces, esta ha sido un entre líneas más en la voz y la presencia de este que les habla, este servidor, Raúl Capote Fernández,
periodista de la redacción de internacionales del periódico Gramo. Este programa que nace desde Cuba, territorio libre en América. Nos vemos, queridos amigos.